En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Creador, tú me has regalado la vida. A través del bautismo me invitas a compartir ese regalo con otros. Acompáñame cada día mientras doy testimonio de tu presencia en nuestro mundo. Dame el valor y la generosidad de responder a tu amor, a tu llamada. Oro especialmente por aquellos que te sirven en diversos ministerios de nuestra parroquia. Ayúdanos a ser heraldos de la buena nueva para aquellos en necesidad. Manténnos cerca de ti. Abre las mentes y los corazones de muchos otros hombres, mujeres y jóvenes para que acepten el reto de construir tu reino en nuestra parroquia, nuestra comunidad y nuestro mundo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no aquí, ¿dónde? Si no ahora, ¿cuándo? Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo nuestro Señor y por mediación de María, Madre de la Divina Providencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a explicar entonces la espiritualidad de la corresponsabilidad partiendo de la Santísima Trinidad. Esto no es, la corresponsabilidad no es algo que nos inventamos, no son conclusiones que sacamos para hacer más efectivo nuestra tarea pastoral o nuestra vida espiritual en la iglesia, sino que es sobre todo un corresponder a un Dios que es de una manera particular, lo vamos a ver ahora, la Trinidad. Y porque Él es así, la salvación consiste en dejarnos transformar para ser como Él es, para poder entrar en comunión con Él. Esa es la salvación. No ser como es un ser humano normal, sino siendo humano, ser como Dios es. Y Dios es Trinidad, es comunión en el amor. Vamos a ver eso como punto de partida y de ahí vamos a ir viendo una serie de implicaciones, lo que supone la corresponsabilidad. Y bueno, cada uno luego sacará sus conclusiones en su vida, lo que eso implica. Hablamos de la lógica del don. Esta frasecita, la lógica del don, no quiero que les confunda. Lo que significa es simplemente que estamos manejando todo como don, como dice el lema, todo es don. Pues eso es lo que significa. Todo estamos llamados a recibirlo como don y a entregarlo como don. En el Evangelio todos recordamos la frase que dice, den gratis lo que han recibido gratis. Pues esa es la lógica del don. Esa es la manera de ser de la Trinidad, como veremos. Hablando en términos humanos, diríamos que es la manera de pensar y de actuar. Claro, en Dios no hay pensar y actuar, Dios es uno, es simple, pero hablando en términos humanos para podernos entender. Es la manera de ser de Dios, la lógica del don. Entonces, empecemos con la Trinidad. La Trinidad comienza con el Padre. El Padre es el fuente y origen de la Trinidad. El Padre dona y se dona. ¿Qué es lo que dona el Padre? Lo que Él es. En lenguaje teológico decimos engendra. Lo decimos en el credo todos los domingos. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Engendrado quiere decir que todo lo que Él es lo ha recibido del Padre. Eso es lo que quiere decir engendrado. No es engendrado a la manera humana, pero no tenemos otras palabras más que las humanas. Y con esas nos tenemos que manejar, no hay otro vocabulario. ¿Ok? Así que el Hijo es engendrado. El Padre se dona con todo lo que Él es para buscar el bien del Hijo. Buscar el bien de una persona es amar a esa persona. Esto es importante tenerlo claro. Cuando hoy se maneja la palabra amor para decir tantas cosas, incluso lo contrario a lo que es amor, amar es buscar el bien del amado. ¿Okay? Tengan esa definición por ahí guardadita. El bien del Hijo es el bien del Padre, porque son un solo Dios. ¿Okay? Estamos como que sumergiéndonos un poquito en lo que es la Trinidad, para partir de ahí.
Si el Padre es fuente y origen de la Trinidad, el Hijo procede del Padre. No en un sentido temporal, que es como nosotros lo entendemos, porque para nosotros no hay otra manera de existir nada más que en el tiempo. Pero Dios existe fuera del tiempo. De hecho, el tiempo es una creación de Dios. El Hijo no es engendrado después que existe el Padre, sino que el Hijo es continuamente, desde siempre y para siempre, engendrado por el Padre, porque ellos son eternos, viven en la eternidad. Así que eso no podemos imaginarnos cómo es, pero sabemos que es así. El Padre lo entrega todo, se dona, y el Hijo lo recibe todo del Padre. Es engendrado por el Padre. Recibe y se recibe, porque todo lo que Él es lo ha recibido del Padre. Al recibirlo todo del Padre, el Hijo se está dejando amar por el Padre. Esto es importante entenderlo para cuando saquemos las conclusiones de lo que es vivir la lógica del don para nosotros. Se supone que nosotros vamos a hacer lo mismo que hace el Hijo. Por eso estoy explicando lo que pasa en la Trinidad. El Hijo dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. Ahí está la cita. Quiere decir, lo que está diciendo en el Evangelio, lo mismo que yo estoy explicando. Todo el Hijo lo ha recibido de su Padre. Por lo tanto, el Hijo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Y como tiene la misma naturaleza porque todo lo ha recibido de su Padre, podríamos decir que, hablando en términos humanos, es una fotocopia de su papá. Es igualito a su papá. Por lo tanto, Él obra igual que su Padre. Así que, si el Padre lo ha entregado todo para engendrar a su Hijo por amor, el Hijo, que es igualito al Padre, le devuelve todo al Padre por amor. Por eso el Hijo puede decir, todo lo que tiene el Padre es mío. Fíjense que, leído en un plano humano, esto es contradictorio. ¿En qué quedamos? O todo me lo dieron o todo es mío. En el plano humano. Pero quiero que ustedes se den cuenta de lo que implica la corresponsabilidad. La corresponsabilidad implica las dos cosas a la misma vez. Todo me lo dieron y todo es de Dios. Recuerden, nosotros estamos llamados a vivir como el Hijo. Y el Hijo dice, todo me lo ha dado mi Padre. Y dice también, todo lo que tiene el Padre es mío, porque yo se lo doy. Lo que Él me da, yo se lo doy, no me quedo con nada. Bueno, seguimos. El Hijo hace eso para buscar el bien de su Padre. Buscar el bien de su Padre es amar a su Padre. Ya dijimos que amar es buscar el bien del amado. Por lo tanto, el Hijo, que ha sido amado por el Padre, por eso ha sido engendrado, y el Padre le ha dado todo lo que Él es, busca también el bien del Padre, ama al Padre, entregándose con todo lo que tiene, que ha recibido del Padre, de vuelta al Padre. Por eso son un solo Dios. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo son un solo Dios? Porque es que a nosotros se nos hace difícil entenderlo. Enseguida pensamos como, bueno, todas esas imágenes que uno ve y ve dos personitas o tres personitas o qué sé yo. Al Padre lo representamos de una manera, al Hijo de otra. Porque es cierto, porque el Padre y el Hijo no son la misma cosa. Son personas divinas diferentes, pero son un solo Dios. ¿Qué es lo que hace que sean un solo Dios? ¿Qué es lo que hace que Cristo pueda decir, el Hijo de Dios, el Hijo con H mayúscula encarnado, que pueda decir, yo y el Padre somos uno? Lo que acabo de explicar, el amor, el amor. O sea, la donación mutua del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, sin reservas. Cuando el Padre engendra al Hijo, el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, no es que le da algo pequeñito, recortado, la mitad, no. El Hijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Vayan pensando, porque esta es nuestra vocación. Para esto nos bautizamos, para vivir como vive el Hijo. Estoy explicándolo a donde se supone que estemos, y de ahí podemos sacar un montón de consecuencias, pero es importante, si yo puedo explicar las ramas, pero quiero explicar la raíz del tronco, que es esta. Seguimos.
El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, decimos los domingos en el credo que procede del Padre y del Hijo. ¿Qué quiere decir que procede del Padre y del Hijo? Ese es el lenguaje teológico. El Hijo es engendrado, pero el Espíritu Santo no se utiliza la palabra engendrado. Se utiliza la palabra aspirado. No lo puse ahí, pero esa es la palabra que en teología se utiliza para distinguirlo del engendrado. En el credo no decimos aspirado ni nada, nada más decimos que procede del Padre y del Hijo. ¿En qué sentido procede del Padre y del Hijo? Pues en el sentido de que el Espíritu Santo es la comunicación de lo que el Padre es al Hijo y la comunicación de lo que el Hijo es al Padre. Ese es el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo, que ya explicamos que es entregarse con todo lo que son y tienen. Ese es el Espíritu Santo, ese es el amor entre el Padre y el Hijo. Por eso Juan puede decir en su primera carta, Dios es amor. Podemos decir, de nuevo, estamos usando lenguaje humano, impropio, limitado. El Padre y el Hijo se aman con el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. El mismo Espíritu Santo que se nos da a nosotros desde el bautismo. A nosotros no nos dan un Espíritu Santo diluido, mezclado con otras cosas para que nosotros podamos bregar. No. A nosotros se nos da el mismo Espíritu Santo con el que el Padre y el Hijo se aman. El mismo. Por eso es posible la santidad. Si no, no sería posible. Brevemente les comento esos dos términos que son interesantes, son términos teológicos, Trinidad inmanente, Trinidad económica. ¿A qué nos referimos? Por si ustedes encuentran esto, no se lo van a encontrar porque esto no se publica en los boletines parroquiales, pero claro, nadie se va a poner a hablar de esta manera a una congregación, pero esto es teología. Sí, Trinidad inmanente es lo que acabo de explicar. Podríamos decir cómo funciona la Trinidad por dentro, esa es la Trinidad inmanente. ¿Okay? Trinidad económica es cómo funciona la Trinidad vista desde nosotros. Esa es Trinidad económica. ¿Por qué se llama económica? Porque en la economía hay un intercambio de bienes. Cuando uno habla de la economía del país, ¿a qué se refiere? A todos los bienes y servicios que se intercambian y la riqueza que se produce, esa es la economía. Pues utilizamos el mismo término, que a ustedes les puede extrañar, porque aquí no estamos hablando de dinero, pero se llama económica en el sentido de que todo lo que se deriva de que la Trinidad sea como es, en relación a nosotros, todo lo que implica para nosotros el intercambio de bienes de la Trinidad a nosotros y de nosotros a la Trinidad, sería lo que llamamos la Trinidad económica. ¿Cómo se comporta Dios con nosotros? La primera explica la segunda, por eso me he dedicado a explicar la primera. Brevemente, claro está. El modo de ser de la Trinidad va a explicar cómo funciona lo que llamamos la economía de la salvación. No se extrañe de escuchar economía de la salvación. Aquellos de ustedes que han leído documentos del magisterio saben que se dice así. Es decir, qué intercambios y qué relaciones tienen que darse para que nosotros nos salvemos. Esa es la economía de la salvación. Así que la manera de ser de la Trinidad explica cómo se va a comportar Dios y qué va a implicar para nosotros la salvación. Hablemos ahora un poquitito de cómo el Padre y el Hijo viven la corresponsabilidad, que es ¿verdad? Bueno, ya estamos hablando en términos humanos, ¿no? O sea, son los autores de la corresponsabilidad, pero bueno, voy a explicar cómo ellos, lo que implica en la Trinidad vivir la corresponsabilidad. Ya lo pongo ahí, es insuficiente el lenguaje humano para hablar de Dios. Así que decir que el Padre y el Hijo son corresponsables es casi un disparate, pero para que ustedes me entiendan, son responsables el uno del otro. De ahí viene la palabra corresponsabilidad, corresponsables. Somos responsables los unos de los otros. ¿En qué sentido somos responsables los unos de los otros? En que, igual que el Padre y el Hijo no actúan por su cuenta, sino que el amor los lleva a hacer cada uno lo que el otro quiere, sobre todo el Hijo. Yo hago la voluntad del Padre. Pues de esa misma manera nosotros entramos en la Trinidad en la medida en que nosotros
imitamos al Hijo. Mejor aún, lo voy a explicar después, dejamos que el Hijo viva en nosotros de esa manera, de la misma manera que Él es. Así que somos responsables porque no actuamos por nuestra cuenta. Solamente el Hijo actúa con el Padre. Si no lo quiere el Padre, el Hijo no lo quiere. Si lo quiere el Padre, el Hijo lo quiere. ¿Eso está claro? Pues así deberíamos ser nosotros, igual que el Hijo. Porque son un solo Dios y no actúa ninguno por su cuenta, porque existen como un solo Dios. Ese existir como un solo Dios, en lenguaje teológico, y vuelvo otra vez a traer palabras, pero bueno, no es que tengan que sabérselas para poder que los dejen entrar a misa este domingo, pero es bueno que ustedes las hayan escuchado alguna vez en su vida, porque, ¿verdad? No podemos ser tan conocedores de cosas intrascendentes y sin embargo estas cosas que son vitales para nuestra salvación, no saben ni cómo se llaman. ¿Verdad? Los teólogos han utilizado estas palabras que les pongo ahí. Pericoresis es una palabra griega, que en latín se la tradujeron, ¿verdad? Cuando por primera vez se expresa en griego el concepto, se traduce en latín se llama circumincesio, que es lo que está ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que el Padre vive en el Hijo, existe en el Hijo. En el lenguaje del Evangelio de Juan sería permanece. Ustedes saben que Juan habla de permanecer, permanezcan en mí, como yo en el Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. Permanecer es la palabra que utiliza San Juan, el evangelista. Bueno, pues el Padre permanece en el Hijo permanece en el Padre, el Hijo permanece en el Espíritu permanece en el Padre y en el Hijo, etc. O sea, la existencia o inhabitación mutua de cada persona divina en las otras, eso se llama pericoresis. Y son un solo Dios. Son un solo Dios porque ninguno actúa por la libre, por su cuenta, como nos gusta hacer a nosotros. A nosotros nos gusta, no, déjame a mí. Pero el Hijo nunca ha dicho esa expresión, jamás. El Hijo, ya lo veremos ahorita en una de las citas. Pero bueno, esa es la idea. Por eso, una vez más, les traigo esta cita del Evangelio de Juan. Jesús puede decir, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Eso se llama pericoresis, en lenguaje teológico. Yo estoy en el Padre en mí. El Padre en el Espíritu en el Padre y en el Hijo, etc. El Padre y el Hijo reciben todo el uno del otro. Porque recuerden que esto no es un problema temporal. El tiempo no corre en Dios, esto es eterno. Dios existe desde siempre y para siempre. El Padre engendrando al Hijo, el Hijo siendo engendrado por el Padre y el Hijo devolviéndoselo todo al Padre. Esto está ocurriendo desde siempre y ocurre para siempre porque Dios es eterno. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos ha revelado su Hijo encarnado. Entonces, ¿cómo es que ellos se entregan todo? Ya dijimos que lo hacen por amor, para buscar el bien del otro. Pero buscar el bien del otro, amar al otro, hacer lo que es un bien para el otro, en el caso del Hijo, amar al Padre es ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Aquí esta conexión es muy importante. Porque aquí nosotros nos gusta hablar mucho de amor, pero no de obediencia. Nos parece que la obediencia a veces no cuadra con el amor. Claro, en el caso de las personas humanas no siempre cuadra, porque nosotros no tenemos todavía el nivel de santidad que deberíamos. O incluso actuamos mal a propósito y entonces obedecer sería perjudicarse. Pero en el caso del Padre, la voluntad del Padre es el mayor bien para su Hijo. Por lo tanto, el Hijo ama al Padre haciendo lo que el Padre quiere. Y porque el Hijo no hace nada que no sea lo que el Padre quiere, son un solo Dios. Si el Hijo dijera, no, en estas cosas yo voy a bregar por mi cuenta porque esto no es tan importante, déjame a mí bregar, yo tengo derecho, ¿verdad? Por ejemplo, todos recordamos la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo resume lo que yo estoy explicando. Nos habla de la Trinidad y nos habla de cómo ser, o mejor dicho, de cómo no ser hijo. Esa es la parábola del Hijo Pródigo. Si el Hijo le dice, bueno, todo esto está muy bien, pero dame lo que es mío, que con esto yo brego por acá. Entonces ya perdió la comunión con su Padre. ¿Por qué? En la medida en que yo sustraigo a la voluntad del Padre cosas, estoy recortando mi relación de comunión con el Padre. Esto es fundamental entenderlo,
porque esto nos va a permitir entender las implicaciones de lo que significa pecar, de lo que es el pecado. Pecado es una palabra que hoy en día a veces le hemos vaciado de contenido porque hemos asociado pecar con cosas concretas. Si haces esto es pecado, si no haces aquello es pecado. Bien, pero uno tiene que saber qué cosa es pecado. Pecado es no seguir la voluntad del Padre. Ese es el pecado. Y por eso es que hay cosas concretas que como no son conformes a la voluntad del Padre, son pecados. Pero no es que sean pecados. Es que como son pecados porque no son conformes a la voluntad del Padre. Y como no son conformes a la voluntad del Padre, no hay nada que podamos hacer. Tenemos que seguir lo que dice el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el Creador. Yo no me puedo recrear. Yo no me puedo dar otra creación con otras leyes, con otras normas, con otras circunstancias, porque ya eso se me da. Por lo tanto, no tengo más remedio que seguir la voluntad del Padre. Bueno, tengo más remedio, claro que sí, porque somos libres. Puedo no seguir la voluntad del Padre. Claro que sí, lo hacemos continuamente. Y por supuesto, asumir las consecuencias. Cada uno escoge donde quiere. Eso es bien claro. Bueno, por eso el Hijo dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Fíjense las implicaciones que tiene esa frase, mi alimento. ¿Qué pasa con nosotros si no nos alimentamos? Nos morimos. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo el Hijo? Si yo no hiciera la voluntad del Padre, perezco. Eso es lo que está diciendo el Hijo. Él no dijo, como yo amo tanto a mi papito, yo siempre hago lo que a él le gusta. No dijo eso. Dijo, mi alimento, una frase bien fuerte, es hacer la voluntad del Padre. Bien fuerte esa frase. Y nos aclaró que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pues lo que Él hace, el Padre, eso lo hace del mismo modo el Hijo. El Hijo no hace nada que no vaya a hacer el Padre. Acuérdense que le dije al principio que en lenguaje humano imperfecto y limitado, el Hijo es una fotocopia del Padre. No puede hacer nada que no haga el Padre. Tiene la misma naturaleza del Padre. Y es un solo Dios como el Padre, que es amor. Cuando esa segunda persona de la Trinidad se hace hombre, se encarna, no deja de ser como es, sino que ahora nos manifiesta la manera de Él de ser en la Trinidad. Jesús de Nazaret nos enseña cómo es un hombre que vive en la Trinidad. Lo mismo que Él hacía en la Trinidad desde siempre y para siempre, y que sigue haciendo mientras está en la tierra, porque mientras está encarnado no deja de hacer lo mismo que ha hecho desde siempre y para siempre, que les expliqué hace un momentito. Es lo mismo. Él no dice, bueno, como ahora voy a ser hombre, ahora nos tomamos un break y esto lo dejamos para después. No. Él sigue viviendo, recibiéndolo todo del Padre y entregándolo todo al Padre en el Espíritu Santo. Pero ahora además es hombre. Y por lo tanto, como hombre, nos muestra en su ser y obrar cómo funciona Dios, que es amor, lo que acabo de explicar. Por eso Cristo puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque ya nos había dicho que el Padre y Él son uno. ¿En qué sentido ven al Padre? ¿Que cuando ven la cara de Jesucristo ven la cara del Padre? No, porque el Padre no tiene cara, porque el Padre no se encarnó. Pero ven el ser y el obrar del Padre en el ser y obrar del Hijo, encarnado. Eso es lo que le está diciendo. San Pablo va más allá y dice en Colosenses, Cristo es la imagen de Dios invisible. Otra frase bien fuerte. Decir que Cristo es la imagen de Dios invisible, es fuerte esa frase, pero es palabra de Dios. La Trinidad es el origen de la creación, su modelo y su destino. De la misma manera que el Padre es fuente y origen de la Trinidad es fuente y origen de todo. De la creación entera. Pero no solamente es la fuente de la creación, de donde procede la creación, sino que es su modelo y su destino. Es decir, la creación perfecta
la creación al final de los tiempos, como la describe Juan en el Apocalipsis, que él utiliza la frase que todos hemos visto en esas películas y documentales de ciencia ficción, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra habrán pasado. Entonces uno dice, bueno, esto huele en canto y aquí no queda nada, y explotamos todos y nos vamos a morir. No es eso lo que está diciendo, porque el Apocalipsis no es un libro de ciencia. No está explicando científicamente, por ejemplo, alguien podría pensar que nuestro sistema solar va a colapsar, ¿verdad? Cuando la estrella el sol, no es eso lo que está diciendo el Apocalipsis. Recuerden que para el judío, el cielo es la morada de Dios. La tierra es la morada de los hombres. En esa mentalidad judía, eso es lo que hay. Por lo tanto, cuando San Juan está diciendo un cielo nuevo y una tierra nueva, está diciendo Dios habitará de una manera diferente y los hombres habitarán de una manera diferente, llegado el final de los tiempos. No va a ser como ahora. ¿Y cuál es la manera? Le adelanto yo para que no se queden con la incógnita. ¿Y cuál será esa manera diferente? ¿Cómo serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva? San Juan lo explica en el Apocalipsis, léanselo con calma. Léanselo con calma. La nueva Jerusalén, dice San Juan, que desciende del cielo. ¿A qué se refiere la nueva Jerusalén? La Jerusalén es el lugar donde Dios habita y donde Dios reside en su templo para el judío. Así que la nueva Jerusalén es la nueva manera de Dios habitar en medio de los hombres. Ya no es en el templo de Jerusalén. ¿Cómo va a ser esa nueva manera de Dios habitar en medio de los hombres? Cristo y su cuerpo místico. Es el nuevo templo, es el templo de la nueva alianza, es Cristo. ¿Y cómo habitamos en Cristo? Por nuestra comunión con Él. Así que el cielo nuevo y la tierra nueva es que ya Dios no está en un sitio y los hombres en otro, sino que Dios y los hombres viven en la nueva Jerusalén. Es decir, tú y yo viviremos en la creación glorificada que vive en comunión con la Trinidad. Y hacia esa meta nos tendríamos que ir preparando todos los días de nuestra vida, porque no sabemos cuál va a ser el último. Así que todo fue creado para la comunión en el amor, según el modelo de la Trinidad. Por tanto, lo creado es don del Padre al Hijo. Igual que el Hijo es un don del Padre al Hijo, la creación es también un don del Padre al Hijo. Fíjense que estamos repitiendo la misma cosa que ya expliqué, pero ahora con lo externo, la creación, lo que está fuera de Dios. Estábamos hablando hasta ahora de la Trinidad. Ahora vamos a salirnos de la Trinidad un momentito para decir lo mismo que pasó allí. Vuelve a lo mismo. El Padre le regala todo al Hijo. Dice Pablo en Colosenses, todo ha sido creado por Él y para Él. Así que la creación es un don del Padre al Hijo. Tú y yo somos un regalo del Padre al Hijo. Y hay una diferencia cuando uno vive consciente de que uno es un regalo del Padre al Hijo. Lo redimido es don del Hijo al Padre. Esto también es importante entenderlo. Lo redimido, no toda la creación, lo redimido, que es distinto. Lo redimido quiere decir lo que se deja redimir, porque somos libres. El que dice no, pues no. Pero los que aceptamos la invitación que nos hace Cristo, esos somos regalo del Hijo al Padre. Porque el Hijo va a hacer con la creación lo mismo que hace con su persona y su ser. Lo que el Padre le dio, se lo devuelve al Padre. Pues la creación que el Padre le regala, el Hijo se la devuelve al Padre. Pero no se la puede devolver si no es redimida. Es decir, la creación no redimida, por ende no en comunión con Dios, no se le puede devolver al Padre porque esas personas libres han decidido que no quieren. Y Dios las respeta. Pero los que queremos y nos dejamos, porque no solo es querer, pues esos somos un regalo del Hijo al Padre. Dios tuvo a bien que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud y por Él reconciliar todos los seres consigo. La reconciliación
No es solamente el sacramento de la penitencia. La reconciliación quiere decir puesta en comunión con Dios de la creación, empezando por los seres humanos libres. Esa es la obra redentora de Cristo. Que lo que había sido roto, destruido, dañado por el pecado, es decir, por la negativa a hacer la voluntad del Padre, ahora va a ser restablecido por el misterio pascual de Cristo, por su muerte en cruz y su sangre derramada. Y al final de los tiempos, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, de la que les hablé hace un momentito, Cristo entregará el reino a su Padre. Esto lo encontramos y les invito a mirarlo ahí en primera carta de Corintios, capítulo 15. Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, ese es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿dónde reina Dios? Donde se hace lo que Él dice. Donde no se hace lo que Él dice, no reina. O sea, un rey no reina sobre los súbditos si los súbditos hacen lo que les da la gana. Es rey en la medida que los súbditos obedecen. Pues esa es la idea del reino de Dios. Donde se cumple la voluntad de Dios, hay reino de Dios. Entonces, todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, Cristo lo devolverá a su Padre. Claro, lo que no es conforme a la voluntad de Dios no se lo puede devolver. Eso no puede entrar en la Trinidad. Eso no puede ser parte del cielo nuevo y la tierra nueva. Imposible. Porque la condición para vivir en la Trinidad es amar al Padre. Y amar al Padre supone hacer lo que Él quiere. Cuando termine de hacer eso, dice Corintios, también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo, es decir, al Padre. De modo que Dios sea Dios en todo. Está hablando, refiriéndose a la comunión que se va a dar, que sería, por hablar en términos humanos, como una extensión o prolongación de la Trinidad. O sea, es como que Dios amplía la Trinidad, estirar la Trinidad para que todo el mundo quepa, pero no todo el mundo porque yo quiero, no, el que libremente quiera. Una diferencia importantísima, ¿eh? O sea, todos estamos invitados, pero no todos vamos a estar. ¿Por qué? Porque somos libres. Y Dios nos ama, y porque nos ama, respeta mi libertad. Si Dios no respetara mi libertad, no me amaría. Dios sería cruel. Entonces esto sería todo un cuento. Porque Dios me ama, respeta mi libertad, y yo puedo decidir que no. Y si yo digo no, es no. Por lo tanto, Dios quiere ensanchar la Trinidad para que todos seamos hijos en el Hijo, pero en la práctica no todo el mundo va a estar ahí, porque no todo el mundo quiere hacer eso. O muchos dirán sí, sí, pero no harán lo que hay que hacer. Y ya lo dijo Jesucristo, ¿verdad? No es cuestión de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad de mi Padre del cielo. Él habla bien claro en los evangelios. Esto mismo que estoy explicando está súper explicado en los evangelios. Solo el hombre inteligente y libre, ya lo expliqué, pero vamos a seguir las transparencias, puede vivir la lógica del don como hijo en el Hijo. Solo los seres libres, como nosotros, podemos aceptar que el Hijo viva en nosotros, cumplir la voluntad del Padre y entrar por medio del Hijo en comunión con la Trinidad. Ya lo expliqué ahorita, así que simplemente lo voy a leer, la famosa palabra del Evangelio de Juan, permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice Jesús en la última cena. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la condición para que el Hijo viva en la Trinidad, permanezco en el amor, eso es lo que está diciendo él, es que yo guardo los mandamientos de mi Padre. Acuérdense que estas son maneras de hablar de los judíos. Claro, los mandamientos, es como que, wow, eso, no nos fijemos en la palabra, estamos hablando de hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que estamos hablando. No los mandamientos de que hay una lista, mira, del 1 al 10, estos son los 10 mandamientos, como Jesús cumple los 10 mandamientos. No es eso lo que está diciendo.
No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la voluntad de su Padre. Como Él cumple la voluntad de su Padre, Él vive en el Padre y el Padre en Él. Eso es lo que Él está diciendo. Si nosotros hacemos lo mismo, pues también el Padre vivirá en nosotros en el Padre, el Hijo en nosotros y nosotros en el Hijo. Esa es la estrategia. Y esa es nuestra salvación. Ese es el cielo al que todos queremos ir. Y este proceso se inicia cuando somos bautizados. Bautizar, ya saben, significa sumergir. Así que somos sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o sea, en la Trinidad. Cuando nos bautizaron, nos sumergieron en la Trinidad. ¿Para qué? Para que vivamos sumergidos en la Trinidad. No para que nos acordemos de que hemos sido sumergidos, sino para que todos los días de nuestra vida, esa es la tarea que tienen padres y padrinos, asegurarse de que esos niños vivan su vida sumergidos en la Trinidad. Porque para eso fueron bautizados. Y en el bautismo se les dio la capacidad de vivir en la Trinidad. Nuestra meta y la meta de toda la creación es la comunión con la Trinidad. Por lo tanto, obviamente, una cosa son las criaturas libres e inteligentes como nosotros y otra cosa es el resto de la creación. Lo voy a explicar ahora. La meta es la comunión con la Trinidad, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en la última cena. Ese día conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Por decir, ampliar la Trinidad para que nosotros quepamos dentro, como hijos en el Hijo. El resto de la creación, la que no es inteligente como nosotros y no tiene libertad, también está invitada a disfrutar de la gloria de la Trinidad, pero de otra manera. De otra manera. Porque tiene que seguir el camino que nosotros los libres escogemos. Y es lo que explica San Pablo ahí en Romanos 8. Es decir, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación también está llamada a entrar en la libertad de los hijos de Dios, pero depende de los hijos de Dios, cómo se comporten. Si nos comportamos como hijos de Dios, arrastramos la creación con nosotros hacia Dios. Si nos comportamos como hijos del diablo, pues arrastramos la creación hacia la destrucción. Esa es nuestra decisión. ¿Cómo es el cristiano corresponsable? Vamos ahora a aterrizar ya nosotros. Pues son consecuencias de lo que ya hemos estado explicando con lujo de detalles. El cristiano corresponsable deja que Dios lo introduzca en la lógica del don, es decir, deja que el Hijo viva y actúe en él, y por ende vive la comunión con el Padre, igual que lo hace el Hijo, en el Espíritu Santo. Y puede decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El cristiano corresponsable recibe todo del Padre como don, dejándose amar por Él. San Pablo nos lo recuerda. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Hay algo que sea nuestro? ¿Puramente nuestro, que no lo hayamos recibido? No. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, es un don de Dios. Lo único que no es don de Dios, ¿qué cosa es? Nuestro pecado. El corresponsable devuelve todo al Padre como don, amando al Padre con el sometimiento de todo lo que ha recibido como don. Es decir, ¿cómo amamos al Padre? Haciendo lo mismo que hizo el Hijo, devolviéndoselo todo. Todo lo que Dios nos ha dado, que es todo, se lo devolvemos al Padre. ¿Y cómo se lo devolvemos al Padre? Haciendo con todo la voluntad del Padre. Eso es lo que significa entregar. Por eso el pecado sustrae los dones a la voluntad del Padre y daña a la persona, daña los dones. Así que para el cristiano es lo mismo que hizo el Hijo, cumplir la voluntad del Padre, que es buscar nuestro propio bien. Cuando nos salimos de la voluntad del Padre, no estamos buscando nuestro bien. Lo hacemos muchas veces, confundidos. Y tantas veces uno escucha, es que Dios no puede querer eso. Bueno, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que quiere Dios? Si Dios lo quiere, Dios es eso. La lógica humana, no, es que Dios no puede querer eso. Yo no me atrevería a asegurar una cosa como esa. Si Dios te ha dicho que lo quiere, es mejor hacerlo.
porque de otra manera nos arriesgamos a salirnos de la comunión. Así que recibir todo del Padre y entregárselo a su voluntad son dos caras de la misma moneda. Entregamos lo que hemos recibido y recibimos todo para entregarlo. Todo lo que recibimos es tarea. Todos los dones, todo lo que somos y tenemos y podemos, que es un don de Dios, es una tarea. ¿Cuál es la tarea? Entregar eso a la voluntad del Padre. Y para eso se nos da el Espíritu Santo. Lo que sometemos a la voluntad del Padre es nuestro para siempre. Porque lo que entregamos al Padre, nos lo entregamos nosotros. Esto lo explica Jesús en el Evangelio. Lo que nos damos, es decir, lo que yo me quedo para mí, lo que no entrego, se pierde, lo perdemos. Porque los dones de Dios solo se pueden tener junto con Dios. Yo no puedo recibir los dones y hacer con ellos lo que me da la gana. Puedo hacerlo en esta vida, pero una vez que termine esta vida, esos dones ya dejan de ser míos. Y si no los he manejado según la voluntad de Dios, dejan de ser míos para siempre. Porque solamente es mío lo que es mío y de Dios. Porque aquí el eterno es Dios, no soy yo. Si yo, lo que Dios me ha dado, lo he puesto en la comunión trinitaria, haciendo la voluntad del Padre, eso es mío para siempre. Porque Dios es eterno. Si yo lo que el Padre me ha dado lo sustraigo a la comunión trinitaria, cuando yo me muera se acabó. Porque como no lo puse, es como, vamos a pensar que Dios es como un banco. Si yo lo deposito en el banco, lo tengo ahí después, porque ese banco es eterno. Si yo no lo deposito en el banco, ¿qué pasa? Pues no lo tengo. Nomás tengo lo que llevo en el bolsillo, pero cuando yo me muero, lo que llevo en el bolsillo se acabó. Y no, como no deposité en el banco que es eterno, pues no tengo nada. Ese es el problema, ¿verdad? Es lo que explica Jesucristo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Bueno, ahí está la explicación, pero ya creo que se entiende. Las características de la acción divina son dos: sobreabundancia y gratuidad. Sobreabundancia. Una sobreabundancia impensable para nosotros los seres humanos. Y gratuidad, impensable también para nosotros. San Bernardo dice, la medida del amor es amar sin medida. El verdadero amor tiene estas características. Es sobreabundante y es gratuito. Pensemos en lo que humanamente encarna uno de los amores más perfectos, que es el de una madre por un hijo. Es un amor sobreabundante, lo que haga falta. La mamá va a hacer lo que haga falta. Y gratuito, sin esperar nada. Entonces, eso refleja el amor de Dios. Viviendo la lógica del don, recibiendo y dando, con sobreabundancia y gratuidad, como hace Dios, el cristiano manifiesta que es hijo de Dios. Y se vive en la lógica del don cuando todo se sabe don, y nuestro esfuerzo por vivir en la voluntad de Dios no paga o merece el don, sino que permite que Dios nos lo dé. ¿Por qué? Porque de la misma manera que decimos que todo es don, tenemos que decir nada se merece. Es la consecuencia lógica. Si todo es don, nada se merece. Todo es un don. Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores. Esa cita la voy a saltar porque ustedes la van a ver dentro de poco explicada. Lo opuesto a la lógica del don es la lógica del egoísmo. Se vive la lógica del egoísmo cuando todo tiene precio y solo se tiene si se paga. Esa es la lógica del mundo. Es la lógica con la que nos han programado. Esa es la lógica con la que habitualmente funcionamos y tratamos de compaginar esa lógica con Dios y es bien difícil porque son polos opuestos. Tenemos que dejarnos reprogramar por Dios. Porque si no vamos a seguir pensando como piensa el mundo, que es la lógica del egoísmo. Y no vamos a poder funcionar en la Trinidad.
manejarlo todo como dueño, creyendo que es el resultado de nuestro esfuerzo, la consecuencia es que yo hago lo que yo quiero con eso, porque es mío. Yo con lo mío hago lo que yo quiero. Pero con lo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Lo que Dios quiere, claro. Ese es el problema de dejarnos pensar como piensa el mundo, es que yo acabo haciendo lo que yo quiero. Y después digo, Dios no puede querer otra cosa, porque así es como yo pienso. Pero sabemos perfectamente que la Escritura nos repite por activa y por pasiva que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que como dista el cielo sobre la tierra, así de altos son sus... Está dicho. Pero nosotros seguimos pensando que no, que Dios piensa como yo pienso y que está perfectamente justificado hacer las cosas como yo las hago, cuando realmente muchas veces lo que me mueve es la lógica del egoísmo y no la del don. Cristo nos previene y nos dice, cuidado, porque creerte dueño de las cosas te esclaviza. Porque cuando un don se convierte en posesión, esa posesión te manda. Tú no haces lo que tú quieres, haces lo que la posesión te manda. Porque como es tu posesión, tú tienes que defenderla. Los dones de Dios no hay que defenderlos, son de Dios. Él se defiende solo. Pero el don que yo he convertido en posesión, lo tengo que defender yo, porque soy su dueño. Y cuando yo tengo que defender el don, ¿quién manda? Las posesiones. Por eso Cristo dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que se trata de manejarlo todo como administrador de lo que le pertenece a Dios y tenemos por pura gracia. Esto nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, que nos va a hacer cada vez más libres para seguir haciendo la voluntad de Dios. Cuando empezamos a hacer compromisos y asumir cosas según la lógica del egoísmo y apropiarnos de los dones como si fueran nuestros, somos cada vez menos libres y menos capaces de hacer la voluntad de Dios. Cuando entramos en la lógica del don, reconocemos todo como don y buscamos hacer lo que Dios quiere con cada cosa y con todo lo que somos y tenemos, cada vez somos más libres. No tenemos que defender nada porque Dios se defiende solo. El hombre está llamado a dejarse transformar por Dios para pasar naturalmente de su modo de ser egoísta al modo de ser de Dios. Y esto es lo que llamamos conversión. Conversión no es no robar y no matar. Yo antes robaba y ya no robo. No, eso no es conversión. Conversión es sentido fuerte, obviamente eso es un detalle bueno, útil y encomiable de lo que puede ser un proceso de conversión, pero eso no es la conversión. La conversión no es lo que yo hago, es lo que yo dejo a Dios hacer en mí. Yo tengo que dejarme transformar por Dios para pensar como Él piensa, querer como Él piensa, porque si no, nunca voy a actuar como Él actúa. Porque uno actúa según lo que piensa. Si yo pienso según la lógica del egoísmo, nunca voy a actuar según la lógica del don. Voy a actuar y me voy a creer que estoy haciendo la lógica del don, pero realmente soy un egoísta. Ahí lo pone San Pablo en Efesios, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo. Esa famosa expresión de Pablo, el hombre viejo, es el hombre que no está convertido del todo, que sigue la lógica del egoísmo y no la del don. Por tanto, la conversión es un don de Dios. También la conversión es un don de Dios, que sin nuestra colaboración no se recibe. ¿Y cómo colaboramos para dejarnos convertir? Pues haciendo lo que la Iglesia recomienda por 2000 años. Llevamos 2000 años con la misma metodología. ¿Cuál es la metodología que recomienda la Iglesia para dejarnos transformar por Dios, para pensar y ser y querer como Dios quiere? La oración, los sacramentos, la adoración eucarística, la celebración de la liturgia, una misa bien preparada, en fin, servicio al prójimo, formación en la fe. Esto es formación en la fe, pero esto hay que hacerlo con frecuencia, no puede ser cada X meses o una vez al año. Tiene que hacerlo, la formación en la fe es continua. La lección divina, la lectura y meditación de la Escritura. De otra manera, ¿cómo voy a pensar yo como Dios piensa? Imposible. ¿Cómo voy a dejar que Dios me transforme? No va a ocurrir. Voy a terminar con esta idea. La vida corresponsable es eucarística.
porque esto redondea la exposición. ¿Qué quiere decir que la vida corresponsable es eucarística? Bueno, devolver al Padre como don lo recibido, haciendo su voluntad con todo, como ya hemos visto, es la acción de gracias, la Eucaristía del Hijo y del cristiano. Cuando somos corresponsables, vivimos una vida eucarística. No solamente cuando vamos a misa. Toda nuestra vida es eucarística cuando recibimos todo como don y lo entregamos a la voluntad del Padre como don. En la misa, ¿qué es lo que hacemos? Celebrar nuestra vida eucarística ritualmente. Eso es lo que hacemos en la misa. Y ahí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa en el acto penitencial? En el acto penitencial quitamos todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Ese es el acto penitencial. ¿Por qué? Porque el resto de la misa no lo podemos celebrar con eso encima. Porque no podemos decir que es acción de gracia lo que no es acción de gracia. Por lo tanto, en el acto penitencial, muy inteligentemente, está puesto al principio de la misa. Nada más se saluda y ya hacemos el acto penitencial. No perdemos ni un segundo. ¿Qué pasa después? Voy a saltar la misa, ¿verdad? Para la misa podemos estar una hora hablando de la misa, pero voy a saltar para terminar. Presentación de los dones. ¿Qué hacemos en la presentación de los dones? Ponemos sobre el altar junto al pan y el vino, ¿qué? Mi vida. Todos los dones, todo lo que yo he recibido del Padre y que durante esa semana o ese día, si voy a misa diario, he vivido conforme a la voluntad del Padre. Lo pongo junto con el pan y el vino. Esos son mi pan y mi vino. Si yo no hago eso, la misa es de Cristo, pero no es mía. ¿Para qué? Para que en la epíclesis, la consagración, la epíclesis es cuando se invoca el Espíritu Santo, se ponen las manos sobre el pan y el vino, nos dejemos consagrar. Nos debemos consagrar es transformar. El pan y el vino se convierten en sustancia, en realidad, en Dios realmente. Pero es que también tú y yo estamos llamados a consagrarnos y transformarnos en Dios realmente, presencia de Dios. ¿Vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Pues esa es la idea, para eso es la misa. Pero tengo que entregarlo todo, dócilmente como el pan y el vino, para que sea transformado. Y entonces me dejo tomar, bendecir, partir y repartir. Esos 4 verbos no son solamente para el pan, no son solamente para el Hijo, son para ti y para mí. Tú y yo nos dejamos tomar, nos dejamos bendecir, partir y repartir. O eso nada más lo vemos que el Padre lo hace en la misa y nosotros damos gracias a Dios por eso. Y finalmente recibimos la comunión. Nos alimentamos del Hijo. ¿Para qué? Para encarnarlo, recibiendo todo como don y entregándolo todo como don a la voluntad del Padre. De esa manera entramos en comunión con Dios y con los que están en comunión con Él. Como dice San Pablo, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo porque todos participamos de un solo pan. Muy bien, yo les doy las gracias por su atención. Gracias